Solo las compañías con una gran capacidad de adaptación al cambio, que tengan unos modelos de gestión enfocados a la excelencia y basados en la innovación y la mejora continua, y que sepan atraer y retener el talento, tendrán posibilidades de sobrevivir. Dice nuestra presidenta, en los próximos años veamos más cambios desde el punto de vista tecnológico, cambios desde el punto de vista de los sistemas de propulsión del automóvil, automóviles limpios, desde el punto de vista de la comunicación, automóviles comunicados, también hablamos de la conducción autónoma. Bueno, pues todos estos cambios los vamos a ver en un futuro próximo, un futuro que de alguna manera lo tenemos ya aquí. Cada vez más importante, sobre todo si pensamos en el futuro, todo el mundo habla de la industria 4.0, que es algo que ya no es parable, que va a venir sí o sí, si en el año 2020, año 2025. Al final, para no quedarse atrás a todo nuestro sector, a todas las empresas, no nos queda otra en invertir en formación, en formar nuestro personal para afrontar los nuevos retos. Vemos tres tendencias fundamentales. La primera es una preocupación por la seguridad, la segunda es una preocupación por el impacto medioambiental que genera la actividad y la tercera es una preocupación por la reducción de costes. Reducción de costes en todos los aspectos, desde reducción de consumos, de mantenimientos, reducción de conductores para no tener conductores de vehículos autónomos. Yo percibo dos retos principales. El primero sería la electrificación de los automóviles y el impacto que va a tener en los fabricantes de componentes, y por otro lado todo lo relacionado con la empresa 4.0 de cara a mantener o mejorar nuestra competitividad.